Buenas noches a todos los participantes. Les damos la bienvenida a una nueva videoconferencia del curso en educación virtual. Agradecemos mucho a todos por su presencia y no está de más también agradecer al ingeniero Méndez por el tiempo que dispone para que se pueda llevar a cabo. Ingeniero, sin más que agregar, le doy paso para que usted pueda iniciar, por favor, con su exposición. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los participantes. Un gusto volver a reencontrarnos por este medio. Vamos a iniciar el día de hoy el módulo quinto del curso de educación virtual. El nombre de este módulo, o la denominación que se le ha dado a este módulo, es la evaluación del aprendizaje digital en la videoconferencia de hoy en su primera parte. El día jueves vamos a tener otra videoconferencia similar con la segunda parte correspondiente a este módulo. Sobre la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a dar inicio con una demostración del alta de contenidos en el sistema de gestión del aprendizaje o Learning Management System que estamos utilizando en el curso, que es el campus virtual en la plataforma Camilo. A continuación vamos a referirnos un poco acerca de las lecturas que van a quedar compartidas en el sistema de gestión, en el campus virtual, siendo la primera referida a los 7 saberes. Luego vamos a ver un resumen, un pantallazo de lo que está contenido en las lecturas respecto al aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje orientado a objetos. Para culminar, más o menos está presupuestado el 50% del tiempo. Vamos a hablar acerca de los trabajos 1 y 2 de este módulo y vamos a realizar los tutoriales correspondientes a cómo deberían elaborarse estos trabajos, incrementando las habilidades en la utilización de herramientas con las que podemos generar material interactivo para nuestras clases. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el primer punto de nuestra agenda, que es el alta de contenidos en el sistema de gestión del aprendizaje. Para esto voy a minimizar la presentación. Muy bien, lo que vamos a ver es como docentes, en este caso, cómo vamos alimentando los contenidos dentro de una plataforma LMS, en este caso la plataforma Camilo. Para poder hacer esto, debemos tener como requisito previo, ¿sí?, toda la información, todos los contenidos que se van a subir a la plataforma, organizados en nuestro equipo, en nuestro computador, de forma digital. Es decir, tenemos que tener directorios donde se encuentren estructurados todos nuestros contenidos. Muy bien, el módulo 5, que es el que vamos a revisar ahora, tiene que tener un directorio creado y dentro de ese directorio subcarpetas con las lecturas, con trabajos, las videoconferencias y la guía didáctica correspondiente al módulo. Muy bien. Normalmente, para dar inicio al alta de contenidos dentro de los sistemas de gestión del aprendizaje, debemos de subir lo que es la guía didáctica. Muy bien. En la agenda se ha dado de alta el módulo 5 y se ha programado solamente la videoconferencia número 1, esto con el objetivo de poderles mostrar cuál es el trabajo que se realiza en este tipo de sistemas. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer para referencia de nuestros alumnos es dar de alta los directorios en la parte correspondiente a los documentos. ¿Bien? Dentro de los documentos se tiene una estructura similar a la que tenemos en el computador de origen, donde aparecen los módulos, ¿sí? Y aquí vamos a agregar una carpeta, perdón. Tiene que tener el LMS
el SGA, el Sistema de Gestión del Aprendizaje, un icono, una herramienta que nos permita crear carpetas, que nos permita crear contenedores, ¿no? Entonces vamos a poner documentos, módulo 5. Le decimos crear carpeta. Bien, es análogo a la creación de carpetas en el sistema operativo Windows, en el explorador de archivos, ¿no? Dentro del módulo 5, vamos a crear la carpeta, las carpetas, que se llame lecturas, ¿no? Las lecturas correspondientes a este módulo. Se puede apreciar que la herramienta adicionalmente va sugiriendo algunas frases que ya han sido utilizadas anteriormente. ¿Muy bien? Dentro de la carpeta lecturas, en la parte superior, y es ya un estándar prácticamente, que entre el menú, bueno, entre el logotipo y después del menú, se encuentra un menú de migas, ¿no? Este es el menú de migas que nos va indicando cuál es nuestra ubicación dentro del sistema. O sea, estamos dentro de educación virtual, dentro del área de documentos, en este caso módulo 5, y las lecturas. Entonces, dentro de las lecturas, lo propio, se crean las carpetas correspondientes a cada lectura. Como estas frases ya las hemos utilizado en este entorno, voy a utilizar las que me va sugiriendo, ¿no? Entonces, tener un modelo sistemático, regular, de un estilo para poder dar de alta los contenidos, ayudan también al sistema automático a colaborarnos en ese aspecto, ¿no? Entonces, vamos a crear la carpeta número 1, que tiene, perdón, la lectura número 1, la carpeta con la lectura número 1. Vamos a crear la carpeta para la lectura, o las lecturas número 2. Crear carpeta. En este módulo tenemos programadas 4 lecturas. Perdón, tenemos que darle, esta es la lectura número 3. Y finalmente creamos la carpeta para la lectura número 4. Muy bien. Con esto entramos en la lectura número 1 y en este espacio también la herramienta tiene que proporcionarnos la posibilidad de subir archivos. ¿Sí? En este caso es este documento en blanco con una flechita hacia arriba, que es la misma que utilizamos cuando vamos a enviar nuestros trabajos, ¿no? Es un icono similar. Entonces, enviar documento, se abre este espacio que permite hacer el drag and drop y tengo las carpetas dentro del explorador de Windows. Muy bien, voy a la carpeta que tiene lecturas. Dentro de lectura 1 está la lectura relacionada a los 7 saberes. Aquí voy a dar esto un poquito. Entonces simplemente hago drag and drop. Aquí les reitero la recomendación que los documentos es importante que estén en un formato portable, ¿no? Especialmente cuando se da inicio a algún curso, ¿sí? Para que todos puedan acceder a los mismos, ¿no? Desde cualquier dispositivo además. Muy bien. Y entonces en el menú de migas yo puedo ir al directorio superior, en este caso lecturas, y elegir la lectura, el espacio para la lectura número 2, elegir la acción para subir el archivo. Dentro de la carpeta del computador elijo las lecturas. Aquí tengo 2 lecturas. La herramienta, Camilo, en este caso, permite subir múltiples archivos, ¿no? En este caso nos ha permitido subir 2 archivos. Existen otras plataformas que les permiten subir de a uno en uno. Es algo que simplemente es tener la precaución, ¿no? De ver qué cantidad de archivos les permite subir a la vez. Lo mismo vamos a hacer con las lecturas número 3. Lectura número 3, lo propio, activamos la opción para subir el archivo. Ese es un archivo un poquito grande. Y bueno, la velocidad de carga depende del ancho de banda del internet que se esté utilizando, ¿no? Y finalmente la lectura número 4, las lecturas número 4 en este caso, que hablan exclusivamente de lo que son los sistemas, las plataformas e-learning, los sistemas de gestión del aprendizaje que estamos utilizando. Asimismo, hacerles notar
que, por ejemplo, en el origen, los archivos tienen los nombres separados por espacios, por un tema de configuraciones, por un tema de las características del mismo sistema. Ustedes pueden apreciar que los documentos han sido modificados. En su denominación no existen espacios, sino que se han puesto guiones medios donde existían espacios. Muy bien, entonces las lecturas ya han sido dadas de alta en la plataforma, en el sistema de gestión del aprendizaje, en nuestro caso, en el campus virtual de Interacad. Entonces comenzamos con las lecturas, ya han sido dadas de alta de los documentos del módulo 5. Asimismo, dentro de la carpeta de documentos módulo 5, tenemos que subir el documento relativo a la guía didáctica del presente módulo. ¿Bien? Tenemos, ya está desde este momento, está disponible también para ustedes. Ok, ahí tenemos la guía didáctica y las lecturas. En realidad debía haber subido primero la guía didáctica, pero no hay mucho inconveniente, sino más por un tema de orden, por un tema de control, comenzar siempre con la guía didáctica, pasar a las lecturas, de las lecturas pasar a los trabajos y finalmente una carpeta para donde se puedan almacenar las presentaciones de las videoconferencias, ¿no? El documento en PDF de las diapositivas. Bien, entonces este es el contenido que generalmente se va a utilizar para interactuar con cualquier plataforma LMS. Bien, estamos yendo a trabajos y lo propio para este módulo vamos a tener cuatro trabajos, 2 trabajos inmediatos el día de hoy. Y lo que estamos haciendo es crear las carpetas correspondientes. Bien, la metodología es crear primero los contenedores con los cuales vamos a poder interactuar. Y una vez que se han creado las carpetas y se han subido los contenidos, entonces se puede, desde cualquier parte del LMS, del sistema, poder vincular a estos documentos, ¿no? Esa es una de las ventajas que precisamente nos dan este tipo de aplicaciones. Muy bien, entonces dentro de trabajos tenemos el trabajo 1, que nuevamente vamos a ver que el origen del trabajo, o dicho de otra manera, originalmente el trabajo está desarrollado en un editor de texto. Muy bien, entonces aquí tenemos el trabajo 1, y para poderlo subir a la plataforma y que nuestros alumnos puedan acceder de forma cómoda al mismo, lo vamos a guardar como PDF. ¿Bien? Una de las formas es utilizar la función de guardar como PDF de el Word. ¿Bien? Otra forma, bueno, ese es el trabajo número 1. Luego tenemos el trabajo y se ha guardado en PDF y se ha abierto en mi lector de PDF predeterminado, ¿no? O sea, para ver que sea el contenido sea el que nosotros estamos buscando. De la misma manera, vamos a irnos al trabajo número 2, que está en el computador, y lo vamos a abrir. El trabajo número 2 se encuentra en Word. Y aquí vamos a ver una segunda manera que también existe para guardar el documento como PDF, ¿no? Es archivo, imprimir, elegir una impresora de PDF. Microsoft, o sea, el sistema operativo Windows viene con una impresora por defecto, que es Microsoft Print to PDF, ¿no? Imprimir hacia PDF, ¿no? Se le da imprimir. Le damos imprimir. Bueno, tenemos que ubicar el lugar donde se encuentra nuestro curso y el trabajo. ¿Qué le decimos? El lugar en el cual se va a imprimir. Y además, le vamos a decir que se llama trabajo 2. Bien, no elegimos el formato. El único formato de la impresora PDF es PDF. Y le decimos guardar. Entonces, 2 maneras, de guardar como o de mandar a imprimir. De la misma manera, bueno, ya se ha creado el documento PDF.
Si lo abrimos, este es el contenido del documento PDF. Muy bien. De acuerdo, entonces ya tenemos los trabajos, los dos primeros trabajos que son sobre los cuales vamos a conversar. Muy bien, el trabajo número 1 lo estoy subiendo en este momento en formato PDF. Y nos da el reporte que el archivo ha sido enviado. Regresamos al trabajo 2. Y de la misma manera, elegimos el documento PDF con el trabajo número 2. Bien, entonces ya los trabajos han sido, los dos primeros trabajos han sido dados de alta. Muy bien, adicionalmente, bueno, lo que se refiere a los documentos que sirven de modelo, los vamos a generar al final, hacia el final de la parte teórica. Muy bien, lo que estamos haciendo ahora es ver la carga de contenidos. De la misma manera, vamos a crear una carpeta que sea de presentaciones. Yo lo estaba denominando videoconferencias, pero en este caso son las presentaciones, ¿no? Y dentro van a estar las videoconferencias que vayamos desarrollando. ¿Sí? Entonces, al final de la clase se va a dar de alta las presentaciones. Y así se pueden ir creando directorios. Por ejemplo, si nuestro curso es intensivo de tutoriales, por así decirlo, tutoriales, o libros, ¿no es cierto?, de consulta general que van a servir a más de un módulo, se puede tener una carpeta de libros, etcétera. Muy bien, entonces, lo primero, la administración análoga de un curso es tener los contenidos en directorios estructurados, los datos estructurados en directorios administrados como archivos, y generar una semblanza en el sistema de gestión del aprendizaje. Muy bien, en el SGA, en el LMS. Muy bien, entonces ya tenemos. Entonces los contenidos ya se encontrarían dentro de la plataforma. Ustedes en este momento, si gustan, pueden ir viendo los contenidos que se han subido, pueden empezarlos a descargar si gustan. La siguiente comunicación, una vez que se han subido los documentos, es necesario comunicar a nuestros participantes acerca de la programación que se tiene para los mismos, ¿no? Dentro de documentos voy a aprovechar de abrir en el mismo navegador lo que es la guía didáctica. Muy bien, ahí tenemos la guía didáctica para nuestro módulo. Tenemos dos videoconferencias programadas, una que es la del día de hoy y otra que se va a realizar el día jueves en un horario similar. Entre lunes y jueves se propone la lectura de los contenidos de la lectura 1 y lectura 2 y la realización de los trabajos 1 y trabajo 2. ¿Bien? De la experiencia que hemos tenido en módulos precedentes, entonces la elaboración del trabajo 1 y del trabajo 2 es a partir del día de hoy hasta el día jueves. Y las lecturas trabajo 3 y trabajo 4 se van a realizar de la misma manera a partir del día jueves hasta el día sábado. No, bueno, efectivamente puede ser hasta el día domingo también. ¿Muy bien? Entonces, este es nuestro diagrama de Gantt de lo que vamos a ver. Y aquí tenemos la ponderación de cada uno de los trabajos. ¿Bien? Para la calificación. Sobre el 100% del presente módulo. Ahora, lo que se tiene que hacer es, además de haber subido el documento, los sistemas LMS inclusive tienen la posibilidad de comunicar a los participantes si algún documento ha sido dado de alta y en qué lugar se encuentra, ¿no? Las novedades respecto del sitio donde estamos trabajando. Pero normalmente tiene que existir una herramienta de programación que se llame calendario o como en este caso, en caso del campus virtual de Interacademy, en la plataforma Camilo, se llama agenda. Bien, entonces debería darse de alta estos contenidos en la agenda. Por ejemplo, vamos a dar de alta la videoconferencia del día jueves 20. Bien, normalmente es una herramienta de módulo 5. Bien, se añade. Ok,
¿Ok? Normalmente se añade, tiene que dar la posibilidad de programar la fecha y la hora. ¿Ok? Aquí se le da editar. Esa es la metodología dentro de la plataforma que estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, el rango de fechas se indica que va a ser el día 20 de agosto a las 8 de la noche. Hasta el día 20 de agosto, también 20 de agosto, a las, digamos, 9, 10. 10 como máximo. Simplemente aceptar. ¿Ok? Y se le dice modificar evento. Entonces el evento ya está modificado y aparece dentro de la agenda. ¿Ok? Lo siguiente que tenemos que actualizar dentro de la agenda son los trabajos, ¿no es cierto? El trabajo 1 y el trabajo 2 en este momento, que van ahí, que tienen como plazo o como días de ejecución entre hoy y el día jueves, entre el 17 y el 20 de agosto. Muy bien, para ello, vamos hacia las tareas. Muy bien, estamos visitando ya un tercer icono, un tercer lugar dentro de la plataforma, las tareas. Y bueno, donde están lo propio, tareas dadas de alta con un nombre especial que nos ayuda para la posterior gestión, cuando podamos descargar los documentos que se suben a esa tarea. En este caso tenemos un icono que nos dice crear una tarea. Vamos a crear una tarea, le llamamos módulo, perdón, todo en mayúsculas, es la forma que es elegido, módulo 5, tarea 1. Muy bien, el módulo 5, tarea 1, y aquí debemos colocarle una descripción y colocamos la descripción de la tarea. En nuestro caso, la descripción es un poquito extensa, así que es conveniente que también la demos de alta en estos. Perdón, en este caso estamos utilizando nosotros no tarea, sino trabajo. Trabajo 1. Muy bien, ahora sí voy a colocar la descripción dentro de este espacio que nos da la plataforma. Y le decimos crear tarea. Muy bien, olvidé dar de alta los parámetros. Entonces aquí tenemos el trabajo 1, lo vamos a modificar. En la mayoría de las plataformas LMS, el icono para editar algo es un lápiz normalmente. ¿Sí? Entonces lo abrimos, lo vamos a editar. ¿Okay? Le quito el punto final que lo puse ahí. Parámetros avanzados. Dentro de los parámetros avanzados, y tenemos la activación de la fecha de vencimiento. Una fecha de vencimiento que si algún alumno, algún estudiante entregase posterior a esa fecha, no, el sistema le va a permitir subir su trabajo, ¿no? Pero si colocásemos activar la fecha de finalización, el sistema no le va a permitir subir su trabajo. Muy bien, entonces se hace la programación. Se va a elegir el jueves 20 a las 23:59. Bien, y le decimos cerrar. Jueves 20 a las 23:59. Y le indicamos que se añada al calendario. Entonces, esta es la fecha de entrega del trabajo, ¿no? Y le decimos modificar tarea. Bien, entonces el trabajo 1 del módulo 5 ya ha sido dado de alta. De la misma manera, ya que nos encontramos en esta función, en este icono, en este directorio de las tareas, vamos a dar de alta la tarea 2. Módulo 5, trabajo 2. Bien, damos de alta el trabajo 2. Lo propio desde el documento de origen. En este caso les recomiendo siempre copiar los textos desde su documento, desde su editor de textos. No desde el PDF, ustedes que son los autores, no desde el PDF, por favor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque PDF le va a agregar, por ejemplo, va a obligar que los saltos de línea se encuentren en un lugar. Vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, aquí en el punto 2 dice la palabra etapas del proyecto y hay un enter después de del. Muy bien, y en este caso, como lo hemos copiado desde una fuente de texto, ese salto de línea lo ha eliminado, ¿no? Haciendo que sea todo coherente. Pero cuando copiamos del PDF es posible que ese salto de línea se mantenga. Bien, entonces, tomar esa precaución, siempre tratar de trabajar con el documento de origen. Aquí, antes de crear la tabla, le vamos a dar los parámetros avanzados. Tiene una fecha de vencimiento, y esa fecha de vencimiento es el jueves 20 a las 23:59. Ok. Y le decimos añadir al calendario directamente. Se le da crear la tarea. Se han creado las dos tareas que están en curso. Aquí nos aparece la fecha de inicio, la fecha de creación y la fecha de finalización. Y automáticamente, dentro de la agenda, se han creado las dos fechas de vencimiento, ¿no? Aquí vamos bajando y aquí tenemos, ¿no? El día jueves, el mismo día de la videoconferencia, porque en esa ocasión les voy a asignar un par de trabajos, tienen que estar concluidos para esa fecha determinada. ¿Muy bien? Entonces, esta es la manera en la cual vamos trabajando e interactuando con la agenda de la plataforma, con el calendario de la plataforma, ¿no? En este caso, el campus virtual de Interacademy, solamente al mover el mouse por encima de la descripción de la tarea o del trabajo, ya nos muestra la descripción. Esta es una ayuda para poder ver cuáles son los contenidos. Muy bien, entonces con esto habríamos concluido la carga de contenidos para nuestro curso, en este caso para nuestro módulo. Muy bien, de acuerdo a nuestra guía didáctica. Están las lecturas, están los trabajos y bueno, también los directorios para contener las videoconferencias. Muy bien, entonces esa es la demostración de la interacción que se realiza con los sistemas de gestión del aprendizaje. Vamos a regresar a la presentación para hablar un poco de los contenidos que están compartidos en esto. Muy bien. Entonces hemos visto el primer tema. Vamos a ver a continuación los temas relativos a los 7 saberes, el ABP, el POL en inglés, y los trabajos y la descripción de los trabajos unidos. Muy bien. Vamos a hacer entonces una breve referencia de los contenidos que se encuentran en la plataforma. Pues el contenido de los 7 saberes habla de los 7 saberes necesarios para la docencia del futuro, así se habla, ¿no? Es Morín, el autor, quien nos presenta estos 7 saberes que son reconocidos además como lineamientos, como orientación de parte de las Naciones Unidas, por parte de las Naciones Unidas. La UNESCO es un documento de lectura obligatorio, ¿no? Para poder ver qué precauciones debemos tomar, ¿sí? Qué es lo que deberíamos conocer para ejercer la docencia, para poder guiar, para poder enseñar, para poder dar el ejemplo a futuras generaciones. ¿Muy bien? Entonces, comienza hablando, por ejemplo, de las cegueras del conocimiento, cuál es el conocimiento que se considera pertinente, el tratamiento de la incertidumbre, una identidad planetaria, una ética del género humano, la comprensión y la condición humana. ¿No? En relación de esto, el texto que tenemos es bastante amplio y va viendo cada uno de ellos. Esta temática nos es útil para poder enmarcar, ¿sí?, nuestros cursos, para ver cuáles de estos saberes podemos utilizar o debemos utilizar para, para el diseño, ¿no?, de los cursos virtuales. Y estos 7 saberes se traducen, ¿sí?, en los valores que se ven fortalecidos, ¿no? Esa forma, ese ser, esa forma que además del conocimiento necesario, ¿sí?, deben adquirir los participantes. ¿Okay? Hablamos de utilizar los valores de la colaboración, de la convivencia, el fomentar la ciudadanía global, la ética del desarrollo sostenible, la inteligencia colectiva, la comprensión mutua, la solidaridad, ¿no? Entonces, de los 7 saberes también se han deducido o se han visto cuáles son los 7 valores que son fortalecidos. Muy bien, y una vez que tenemos enmarcado los 7 saberes, los 7 valores que van a ser fortalecidos, existen algunas técnicas, algunas formas en las cuales se puede
se puede realizar una evaluación que contenga la mayor cantidad de estos aspectos, ¿no? Y el primero, que históricamente ha aparecido, diríamos, va a ser el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas data de más o menos como concepto del año 1930, ¿sí? Estamos hablando Segunda Guerra Mundial, una cosa así. Entonces, son de allí que pues nos heredan esta forma de trabajar el aprendizaje basándonos en la argumentación de la solución de problemas. El acrónimo que generalmente se utiliza es PBL, que viene de la denominación original en inglés, es Project Based Learning. El Project Based Learning es una metodología de enseñanza que involucra a los alumnos de modo activo en el aprendizaje de conocimientos y habilidades a través del planteamiento de un problema o situación compleja. Para el aprendizaje basado en problemas, el esquema básico de trabajo consiste en la definición del problema o situación por parte del docente. Entonces, como docentes, tenemos que plantearles cuál es la situación problemática que se busca encontrarle alguna solución. Aunque también puede ser definido por el propio estudiante, a partir del cual se les pide a los estudiantes que en grupos de trabajo aborden las diferentes fases que implica el proceso de resolución del problema o situación. Para solucionarlo correctamente, deben buscar, es decir, deben investigar, deben entender, deben asimilar esto que están viendo e integrar los conceptos básicos de la asignatura. Bien, es decir, el problema tiene que estar evidentemente relacionado con la temática que se esté llevando adelante. Y si hablamos del aprendizaje basado en problemas, a partir de esta definición pedagógica, podemos hacer la pregunta lógica, ¿qué es un problema? ¿No? A propósito, somos expertos en solucionar problemas, conocidos o desconocidos, simples o complejos, consciente o inconscientemente, pero de forma práctica. Muy bien. Entonces, lo que el aprendizaje basado en problemas es que además de la práctica, puedan hacer un ejercicio teórico de esa solución, ¿no? Complementar la teoría, porque desde la conectividad a Internet, desde cómo nos conectamos a Internet, cómo entramos a la plataforma, son problemas que los vamos solucionando regularmente. Si recurrimos al diccionario de la Real Academia Española, nos dice que un problema es el planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos, ¿no? Cuando hablamos de métodos científicos, redundamos en el sentido de que se tiene que documentar, ¿sí? Se tiene que tener algún registro. ¿Y qué es el planteamiento? ¿Qué significa plantear? Es enfocar la solución de un problema, lléguese o no a obtenerlo. Esto es muy importante, ¿sí? Porque el aprendizaje basado en problemas, entonces lo que enfoca es idear una solución, no necesariamente que resuelva o no el problema. Lo importante es el camino, ¿no es cierto? Que van por el cual van a transitar los participantes, los proponentes, el equipo que proponga una solución a un determinado problema. Muy bien, y ese es un planteamiento. Entonces, el problema va a tener algunas características relevantes, ¿sí? Y estas características son las siguientes. Las características de un problema, primero, el problema tiene que estar relacionado con la materia, con el módulo, con el curso, y tiene que tener unos datos que sean conocidos por todo el mundo, diríamos. Es decir, se denominan datos de carácter objetivo, ¿ok? Que se pueden verificar, además sabemos que existe, podemos tener una dimensión de su existencia, podemos saber que es algo evidente. Entonces estamos hablando de datos. Asimismo, hablamos de objetivos, a dónde se quiere llegar en este caso, ¿no? No se refiere a la objetividad de los datos, sino a dónde se quiere llegar, cuál es el objetivo, cuál es la diana, qué es lo que tenemos en la mira, hacia dónde queremos dirigirnos.
Y también se tienen que identificar cuáles son los obstáculos para llegar desde la situación actual, de la situación inicial, a un estado final. Y como mapa podemos tener la siguiente idea, ¿no? Un problema está caracterizado por tener un estado inicial, esto que da el docente o lo generan los alumnos, y el estado final, que es lo que queremos obtener. Muy bien, eso está definido. En la gráfica son formas bien definidas, formas claramente identificables. Lo que sí no está identificado y lo que sí da lugar al trabajo de desarrollo de, de los participantes, de alumnos, estudiantes, es la solución. Y en la solución es donde se involucra el criterio y la creatividad, ¿no? Que son valores que se fomentan a partir de los 7 saberes. Podríamos decir que en esta solución también podríamos dibujar ese círculo relativo a los 7 valores que se fomentan de la búsqueda, ¿no? De la búsqueda de los 7 saberes. Muy bien, ¿y cómo se debe plantear un problema? ¿No? El planteamiento de un problema comienza por una idea general y termina en una idea particular. Su importancia radica en crear especies de engranajes que unan una idea con otra y así sucesivamente. Esto da lugar y promueve la argumentación acerca de la validez de la solución propuesta. Bien, y esta validez de la solución propuesta puede ser evaluada por los pares, alumnas, alumnos o estudiantes, por ejemplo, utilizando el método ARG, ¿no? Que nos habla de lo que es la aceptabilidad, la relevancia y la fundamentación. La aceptabilidad es decir que la solución propuesta sí puede ser aceptable en un determinado grupo social, para una determinada tecnología, para una determinada realidad, que sea relevante, es decir, que tenga un efecto sobre una determinada población, un determinado universo, y la fundamentación, bueno, esta es la traducción, en realidad la palabra es grounded, ¿no? La G de ARG es grounded, significa que sea, pues, que sea una solución que pueda existir, ¿sí? Que pueda, y a partir de estos aspectos, como docentes, como pares, pueden evaluar si la solución propuesta es aceptable, es relevante, está bien fundamentada. Muy bien, y puede dar lugar al empleo de la técnica del debate, por ejemplo, ¿no? Que ayuda a fortalecer los lazos, ayuda a reflexionar sobre estos temas. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje orientado a problemas, muy bien, estaría basado en este gráfico, ¿ok? Es darle un problema para que los equipos, los estudiantes, discutan, ¿no es cierto? Y planteen una solución. Y no significa que vayan cuando el aprendizaje orientado a problemas está adecuadamente aplicado, no significa que vayan a construir la solución al problema. Aquí el objetivo es que vayan trabajando en las soluciones posibles. Utilicen la reflexión, hagan investigación bibliográfica, utilicen criterios basados en la realidad y también puedan dar lugar a la utilización de la creatividad, ¿no? Una creatividad que pueda eh, plantear esa solución y ese estado subjetivo que se ha planteado. ¿No? Aquí se da inicio en un estado inicial que es completamente objetivo, es decir, se lo conoce, se tienen datos, se lo puede tocar, diríamos, y llegar a un estado o proponer un estado subjetivo, ¿no? ¿Cuál sería ese estado fundamental? Y el trabajo de los alumnos, de los participantes en los cuales se aplica esta metodología es que planteen una solución. ¿Sí? Normalmente una solución concreta, partiendo de lo general hacia lo específico, ¿ok? Y dando lugar a la argumentación. Entonces, no se consigue un producto, un entregable, algo físico. Sí va a haber un documento, ¿no es cierto?, que cuente de qué se trata la solución, que sea la base para que pueda ser explicada entre sus pares y aplicando como sugerencia el método ARG, que además lo hemos heredado de las facultades de Derecho, ¿no es cierto?, que utiliza mucho esta metodología para sus debates. ¿Ok? Se puedan considerar aspectos de aceptabilidad, relevancia y la fundamentación. ¿Cuán real puede ser esa solución que se ha planteado?
Muy bien, entonces ese es las referencias del aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje orientado a proyectos sí es una variante del aprendizaje, perdón, aquí estamos, POL en inglés, ¿no? De Project Oriented Learning. Es así como ha salido. También existe una subdivisión debajo de los proyectos, digamos, que es el aprendizaje orientado a casos. Algo particular, algo pequeño, pero hablando de algo un poco más desarrollado, algo que da una exigencia mayor, es el aprendizaje orientado a proyectos, ¿no? Es una variante del aprendizaje basado en problemas. Por mucho tiempo, mucha bibliografía que ha nacido solamente para fines educativos, diríamos. Inclusive ya hay documentos que están públicos en la biblioteca de la UNESCO, por ejemplo, que indican que la línea entre problemas y proyectos es muy tenue. Pero la intención mía es mostrarles que la diferencia es más bien, eso está bastante claro, ¿no? Cuando hablábamos de problemas, decíamos que es el planteamiento de una solución de un problema. ¿Ven cómo se puede solucionar un problema? No solucionarlo, ¿sí? Pero sí plantear, argumentar, etcétera, cómo se puede solucionar un problema. Cuando hablamos del aprendizaje orientado a proyectos, los alumnos deben desarrollar en grupo un proyecto siguiendo un conjunto de pasos y una secuencia lógica de acción facilitada por el propio docente. Entonces aquí el docente ya le entrega cuáles son los pasos que tienen que cumplir y son esos pasos los que se van a evaluar. Puede ser proporcionado por el docente o puede ser diseñado en consenso por ambos agentes, ¿no? Por profesores y estudiantes, de forma conjunta para potenciar así un mayor sentimiento de pertenencia e incumbencia. Esta segunda forma es ideal, ¿no? En que nosotros conjuntamente con los participantes motivemos que se puedan plantear cuáles son los pasos que se van a desarrollar. El contenido se facilita a medida que avanza el proyecto. Y, por ejemplo, los proyectos, vamos a decir de forma general, inicialmente siempre comienzan con una búsqueda de información, ¿no? Que puede ser inclusive una encuesta, pueden ser entrevistas, búsqueda de información bibliográfica referente a algún determinado tema, para luego esas encuestas, entrevistas, información bibliográfica pueda ser analizada, ¿no? Y ahí se tienen ya dos pasos clásicos, búsqueda de información, análisis, por ejemplo. Entonces, vamos a llegar a ver a continuación cuál es la definición y la respuesta a la pregunta de qué es un proyecto, ¿no? ¿Qué es un proyecto? Se tiene una definición antigua y se habla de una frase célebre de Julio César, de Cayo Julio César, que fue un estadista y militar romano que vivió entre 102 y el 44 antes de Cristo, y dijo, famosa, alea iacta est. ¿Bien? Y esto significa que los dados han sido tirados, la suerte ya fue lanzada. Esta frase la dio justo antes de comenzar una histórica batalla, digamos, y antes de empezar a iniciar el conflicto, ¿no? La pelea. ¿Okay? Antes de iniciar la batalla, él pronunció esta frase, ¿no? Alea iacta est. Y marca una diferencia, ¿sí? Entre lo que pasa antes. ¿Qué es lo que pasa antes? Pues antes de ese momento estaba en proyectus, ¿sí? Es decir, proyecto. De ahí viene la palabra proyecto, ¿sí? Entonces, hasta antes de lanzar los dados, todo era un proyecto. Pero una vez que se lanzan los dados, ya se pasa a la acción. Entonces, un proyecto dentro de una definición que es posible que haya generado este tipo de confusiones entre lo que es un problema y lo que es un proyecto, están, por ejemplo, los autores Zapachai, que dicen que un proyecto es ni más ni menos la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad humana. ¿Muy bien? Esta definición, adecuadamente interpretada, nos habla, ¿no? Que tiene que haber un planteamiento de un problema. ¿Okay? Es decir, se ha identificado una solución a un problema, está planteado el problema, y se busca una solución concreta, ¿no? Que se va a resolver, y un proyecto es considerado como tal si involucra una necesidad humana o apunta a resolver una necesidad que sea de tipo humano generalmente, ¿no?
Contemporáneamente, lo que es los proyectos, la administración de proyectos, ha dado lugar a la formación, a la conformación de lo que es el PMI, ¿no? El Instituto de la Administración de Proyectos, que lo que hace es recopilar a nivel global las mejores prácticas de proyectos y emite una publicación que es la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Y a nosotros como docentes, la guía del PMBOK es muy útil, ¿no? Para poder dar los pasos que debería tener un proyecto, para ver cómo se debería, desde el punto de vista directivo, que es lo que hace, que es el rol que va a desempeñar el docente, ¿no es cierto? ¿Cómo se pueden evaluar? Es un libro gordo, ya la guía del PMBOK, en las ediciones que tiene. Muy bien. Y allí la definición del proyecto está mucho más concreta. Esto ha sido extraído del Project Management Institute del año 2017 y dice que un proyecto es un esfuerzo temporal y se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Es algo concreto. ¿Sí? A diferencia del plan, que es una argumentación, que es algo que es una solución subjetiva, que se la defiende, que puede ser válida, si es contrastada con el método ERG, por ejemplo. Entonces, un proyecto es algo que se va a ejecutar en un tiempo determinado y se va a tener al final algo concreto, ya sea producto, servicio o un resultado esperado. Por lo tanto, los proyectos se llevan a cabo para cumplir objetivos mediante la producción de entregables, entonces de algo concreto, de los pasos que se han instruido o que se han acordado seguir para la realización del proyecto, y tiene que haber un entregable. Nosotros, desde el módulo 2, hemos estado trabajando con proyectos, ¿sí? Les he dado los pasos que tenemos que seguir para poder consolidar entregables. Muy bien. Sí, hemos utilizado problemas para, por ejemplo, ustedes elegir los temas que van a componer a su curso. Eso es particular de cada uno. Hemos dado la argumentación correspondiente, como decíamos. Se ha buscado los justificativos en el Internet, los antecedentes, perdón. También se han elaborado algunas formas de resumen, ¿no es cierto?, de la información recopilada. ¿Ok? Entonces, sí, también dentro de ese documento que es el diseño, ¿no es cierto?, instruccional de su curso, precisamente se han utilizado hemos utilizado ambos aspectos. La elaboración misma del documento como tal es un proyecto, es un entregable concreto que tiene unas métricas de medición concretas. Y por otro lado, los contenidos, eso sí corresponden a un proyecto, ¿no? Perdón, eso sí corresponden a resolver un problema, una situación que ustedes consideran que para resolver esta falencia de conocimiento, entonces yo propongo estos contenidos y considero que los van a resolver. Muy bien, entonces en el proyecto la gran diferencia es que vamos a producir entregables. Un objetivo se define como una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, ¿no? Un entregable se define como cualquier producto, resultado o capacidad único y verificable para ejecutar un servicio que se produce para completar un proyecto. Los entregables pueden ser tangibles o intangibles. Bien, pueden ser medios impresos, pueden ser medios digitales en su forma más básica. También puede ser un servicio prestado. Las características que va a tener cualquier proyecto nos indican que cualquier proyecto puede ser identificado inequívocamente por varias características. Estos son algunos parámetros que podemos utilizar para calificar, ¿sí?, la calidad de la ejecución de los proyectos, o podemos considerar los pasos que se deben seguir considerando estas características. Y dice así: la primera, los objetivos, ¿no? Los objetivos tienen que estar bien redactados, por lo menos un objetivo general y algunos objetivos específicos que ayuden a llegar a ese objetivo general. Las actividades que se van a realizar. El listado de las actividades lo más detallada posible. Cuando las actividades, la bitácora de actividades que se han realizado está lo más detallada, ya nos da una idea, ¿no?, que el proyecto ha recibido la atención que merecía de parte de los participantes. Tiene que tener una localización espacial y geográfica donde se va a realizar, ¿no? Si es que va a ser
desde su domicilio, va a ser en un lugar especial, en una institución, en una ubicación geográfica. Se tiene que estar definida cuál va a ser la localización. Lo propio, la ubicación temporal. ¿Qué tiempo tiene, ¿no?, para desarrollar el proyecto? ¿Qué recursos se van a utilizar, ¿no? Se puede decir, por ejemplo, alguna vez me ha tocado participar en este tipo de experiencias y se tiene que diseñar un producto que no cueste más de 5 bolivianos en el mercado, ¿no?, por así decirlo, ¿ok? Entonces, una magnitud de recursos, al limitar algo. ¿Y quiénes se van a ver afectados? ¿Sí? Estos son las características que, por ejemplo, el PMBOK del PMI, ¿no?, del Instituto para la Dirección y Administración de Proyectos, los desarrolla ampliamente. Se pueden tomar muchos parámetros de referencia de estos estándares. Muy bien. Entonces, estos son el resumen de los contenidos de las dos primeras lecturas, de las lecturas 1 y 2, correspondientes al módulo 5. Ahora vamos a dar paso a la parte práctica, ¿sí? Los trabajos unidos. El primero está relacionado a plantear un problema en PowerPoint con narración. Y el segundo, un video de pantalla para un proyecto. ¿Sí? Cuando planteamos un problema en PowerPoint con la narración, significa que le vamos a decir a los estudiantes cuál es el estado actual, cuál es el estado final. Bien, para algún tema de nuestro contenido. Y un video de pantalla para proyecto es en la pantalla, de alguna manera, irles mostrando cuáles son los pasos que tienen que seguir para la concreción del proyecto. Muy bien, entonces vamos a irnos con el trabajo número 1. Y para el trabajo número 1, pues vamos a abrir el documento que nos instruye, qué es lo que nos pide el trabajo número 1. Perdón, esto lo vamos a cerrar. Vamos a abrir el trabajo número 1, que es lo que nos pide. Muy bien, el trabajo número 1 nos dice, este es el documento de los 7 saberes que tiene algo como 72 páginas. Muy bien, entonces el trabajo número 1 dice, para el primer tema de su contenido analítico, aquí estamos hablando del curso, ¿no?, del documento Word que están trabajando, ok, a partir del módulo, bueno, a partir del módulo 3, que lo hemos empezado a trabajar. Muy bien, entonces dice, para el primer tema de su contenido analítico, plantear un problema, ¿ok? Para que los participantes de su curso propongan, solucionen y argumenten las mismas. ¿Bien? Entonces el PowerPoint tiene que tener la especificación del problema que se va a trabajar. Y para ello están las instrucciones siguientes. Dice, crear un archivo en MS PowerPoint con las siguientes 3 diapositivas. Carátula, planteamiento del problema, argumentación de la solución. Si es posible implementar la solución, a quiénes beneficia, la solución existe o es real. ¿Ok? Muy bien, nosotros lo que tenemos que identificar como docentes es el problema. No podemos responder a estas preguntas. Sí vamos a generar en este momento unas diapositivas con narración para instruirles a los alumnos el trabajo que tienen que realizar. Muy bien, luego dice grabar la presentación con diapositivas empleando MS PowerPoint. Y en tareas módulo 5, trabajo 1 del campus virtual, subir documento MS PowerPoint con la presentación grabada. Nombrar el archivo como m5t1.pptx. El documento relacionado va a ser el m5t1 modelo pptx. Muy bien, entonces vamos a ver la elaboración de esta tarea. ¿Perdón? Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es generar un nuevo documento de PowerPoint. Y voy a generar un documento en blanco. Ustedes pueden utilizar las plantillas, ¿no es cierto?, para poder elaborar este documento. Muy bien, entonces nos dice que la primera diapositiva debe ser la carátula. En la carátula debemos tener el nombre del curso, el tema del cual voy a tratar. Entonces le vamos a colocar el curso, el tema. ¿Perdón? Siempre que traemos de alguna otra fuente es recomendable, ¿no?, pegar el texto con un formato, o sin formato, perdón. El texto sin formato. Entonces aquí tenemos el curso. Dentro del curso he elegido el primer
el primer tema del contenido analítico que está probando, ¿no? El curso que estoy proponiendo es redes y sistemas multimedia, y el tema, métodos de ingeniería para el desarrollo de sistemas multimedia y web. Voy a retirar esto para que sea más legible. Métodos para el desarrollo de sistemas multimedia y web. ¿Ok? Ahora sí. Bien. En el subtítulo debe ir nombre. Y digamos el mes y el año. Entonces ya tenemos la primera diapositiva completada que nos habla de la carátula. La siguiente, el planteamiento del problema. ¿Sí? En este caso voy a utilizar la gráfica que hemos que tenemos en las diapositivas. Ok, lo voy a pegar de esta manera. Lo que he hecho es complementar esa gráfica con el estado inicial y el estado final deseado. Bien, aquí voy a nombrar, no, perdón, esta es la número 2, ¿dónde está la número 1? Aquí está, ¿no? El planteamiento del problema. Esta diapositiva se denomina el planteamiento del problema. Y aquí tenemos el planteamiento del problema. Debe venir a resolver ese problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el estado inicial que les estoy planteando, no? El diseño web que no gusta a todo el mundo. Entonces, actualmente hay diseño web que no gusta a todo el mundo. Y el estado final deseado es un diseño web que gusta a todo el mundo. Entonces, llegar desde un diseño web, de páginas web que no gustan a todo el mundo, no gustan a todos, ¿cuál sería la solución para que el diseño web le guste a todo el mundo? Es la argumentación que tienen que generar los alumnos, los estudiantes. ¿Okay? Ahora nos vamos a la diapositiva número 3. La argumentación para la solución propuesta, de la solución propuesta. ¿En qué tiene que estar relacionada su argumentación? ¿Qué es lo que tienen que contarnos en la argumentación? Por ejemplo, bueno, tiene que responder, ¿es posible implementar la solución? La primera pregunta. La siguiente pregunta va a ser, ¿a quién beneficia? Y la tercera pregunta, ¿la solución existe o es real? Es decir, si los mecanismos que se van a utilizar, en este caso, son reales y existen, ¿no? Aquí voy a hacer una separación de interlineado para que se vea mejor. Muy bien, entonces, el problema que se está planteando es el siguiente, ¿no? Entonces, se crea una diapositiva. Pueden utilizar esta misma plantilla. En la carátula cambiar el título, sus nombres. Pueden utilizar esta plantilla final también, sin ningún problema. Donde sí tienen que trabajar es en este diseño, ¿no? ¿Cuál es el estado adicional? Tiene que estar relacionado con la temática de la cual trata su curso y el primer tema, ¿no es cierto?, de su contenido analítico, y cuál es el diseño web, y cuál es el estado final relacionado con el primer tema de su contenido analítico. Muy bien, adicionalmente, las diapositivas siempre tienen que tener su número de diapositiva, ¿sí? Siempre tienen que estar referidas, y dentro del campo texto tenemos el encabezado y pie, se inserta el número de página y se le dice que no mostrar en la diapositiva del título, ¿no? Y aplicar a todo. Adicionalmente podemos ver que, bueno, se ha insertado el número de página, pero es muy pequeñito. Así que, correcto, en la carátula no aparece. Nos vamos a vista y damos patrón de diapositivas, ¿no? Ahí elegimos el patrón original, el patrón mayor, el patrón base, digamos, y ahí realizamos la edición del campo del número de diapositiva. Vista nuevamente y regresamos a normal. Y ahí tenemos las diapositivas, pero esta diapositiva debería ser la 1, no la 2. Eso lo corregimos dentro de diseño, dentro de tamaño de diapositiva,
y tenemos numerar las diapositivas desde 0. ¿Okay? Vamos aquí reiterando este procedimiento. Muy bien, y ahí tenemos, ¿no? La carátula, la diapositiva 1 con el planteamiento del problema y la diapositiva 2 con la argumentación de la solución propuesta. Entonces, esto es lo que se les va a entregar a los alumnos. Y además vamos a utilizar transiciones, le vamos a dar una transición a las diapositivas, le vamos a agregar una animación al planteamiento. Okay, no sé, se me ocurre que esta se puede ver interesante. Ok, que vaya desde el medio. Muy bien, y tenemos la argumentación, que es lo propio, que le vamos a decir que tenga una transición y que sea de empuje, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la solución? Y las preguntas que se vayan animando, que vayan apareciendo una a una. ¿Sí? Ok, las preguntas que tienen que resolver. Muy bien, entonces hasta ahí tenemos desarrollado o diseñado. Nos falta un temita. Vamos a ponerle un tema básico de Windows. Ustedes pueden utilizar las plantillas, ¿no es cierto? Que también existen. Ok, esta no deforma mucho el contenido, el título. Ok, esto otro está muy rojo. Creo que esta va. Bien. El texto aquí no está muy legible. Lo vamos a cambiar. Simplemente le vamos a dar otro color. Y obviamente tenemos que ampliar porque esto quedó deformada nuestra numeración también. Bien deformada. Pues nuevamente voy a regresar aquí. Entonces, como lección, tenemos que primero elegir el diseño, que es lo que regularmente les recomiendo hacer, para que no tengan que volver por sus pasos para poder realizar esto. Bien. Ya tenemos la numeración de diapositivas vista y nos vamos al diseño normal. Ok, ya tenemos la carátula, tenemos el planteamiento del problema con la numeración clara y lo propio la argumentación de la solución propuesta. Bien, además que aquí vamos a ponerle mayúscula para que tenga el mismo estilo de versales que todo el contenido. Muy bien, entonces hasta aquí hemos completado la creación del archivo PowerPoint con las siguientes diapositivas. Bueno, además nos dice cómo debería llamarse el documento. ¿Sí? Aquí lo tenemos, le decimos archivo, guardar como. Yo lo voy a guardar en el escritorio provisionalmente y ahí tenemos. Muy bien, lo hemos guardado. Muy bien, ahora, grabar la presentación con diapositivas empleando MS PowerPoint. Lo que vamos a hacer es utilizar el menú de presentación con diapositivas y vamos a grabar la narración de esta presentación, ¿no? Para que los alumnos la vean a manera de un video, pero obviamente que está basado en PowerPoint. Bien, aquí tenemos las opciones de grabar presentación con diapositivas, grabar desde el principio. Bien, lo que voy a hacer es básicamente leer el contenido de las diapositivas e indicar cuáles son los objetivos del problema. Muy bien. Entonces, una vez que creamos las diapositivas, nos vamos a ir a grabar desde el principio. Nos pregunta cuáles son los aspectos que se van a grabar, y los intervalos de animación, las narraciones, también las entradas de lápiz y puntero láser si es necesario. Bien, entonces le damos iniciar la grabación. Curso Redes y Sistemas Multimedia. Tema Métodos para el desarrollo de sistemas multimedia y web. El planteamiento del problema. El estado inicial es el diseño web que no gusta a todo el mundo. El estado final, el diseño web que gusta a todo el mundo. El problema que debe solucionar es llevar desde este estado inicial a un estado final. Y la argumentación sobre la solución propuesta debe responder a las siguientes 3 preguntas. ¿Es posible implementar la solución propuesta? ¿A quiénes beneficia? ¿Y si la solución planteada existe o es real? Muy bien, presionamos la tecla Escape y esa presentación ya ha quedado grabada. Se puede apreciar en el PowerPoint que cada diapositiva tiene pues un icono y que indica que tiene una narración grabada. Se puede en el modo de diseño
se puede escuchar la narración asociada a cada una de las diapositivas. Bien, en este caso le vamos a dar play a la primera. Muy bien, y se escucha el contenido. Muy bien, entonces esa es la reproducción. Se puede reproducir diapositiva por diapositiva. Asimismo, se puede hacer que se ejecute automáticamente haciendo la presentación con diapositivas. Muy bien, entonces se puede hacer ese desarrollo. ¿Qué es lo que nos pide el objetivo? Ese es el documento. Ese documento con las narraciones grabadas es el que se guarda y se va a subir a la plataforma. Adicionalmente, el PowerPoint nos permite crear una especie de ejecutable, es decir, un archivo que no necesite abrirse en esta forma de diseño, sino que directamente se abra en la forma de ejecutarse. Y eso significa guardar el mismo documento en el formato de presentación con diapositivas de PowerPoint. Y la extensión es PPSX. ¿Ven? Se guarda como PPSX con el mismo nombre. Ok, yo voy a cerrar esta diapositiva, voy a cerrar esto y vamos a ver los iconos que se han creado, ¿no? Para estas diapositivas. Este es el documento PPTX. Permítame. Y bueno, el otro documento lo he guardado en otro sitio, me parece. Lo voy a volver a guardar, lo voy a guardar en el escritorio donde debería haberlo guardado. Y elijo el formato, ¿no? De presentación con diapositivas de PowerPoint. Ah, está ahí. Permítame, entonces le falta, tengo que hacer un refresh en mi escritorio. Ok, sí, aquí aparece. Entonces aquí se tienen dos archivos, uno que es PPTX, que es el archivo que permite editar las diapositivas, y tenemos el PPSX, que es un ejecutable. Bien, si le damos a este archivo doble clic, se va a ejecutar automáticamente. Muy bien, y simplemente con la tecla Escape deja de ejecutarse. Este tipo de archivos, este tipo de recurso multimedia puede tener muchos beneficios, ¿no? Inclusive si se tiene una presentación que se va a realizar, una misma presentación a distintos cursos, a distintos paralelos, entonces puede ser útil, ¿no es cierto?, el utilizar unas diapositivas que ya estén grabadas. Es decir, que ambos cursos, ambos paralelos van a recibir siempre la misma información. Es evidente que estos contenidos tienen que estar adecuadamente guardados, estructurados, dentro de una estructura de directorios. Bien, entonces lo que voy a hacer a continuación es colocar estos dos documentos en la carpeta local y donde está el trabajo 1, porque estos son los documentos que nos van a servir de modelo. Además, aquí se llama /baja modelo. ¿Okay? Entonces voy a colocar la referencia de modelo. PPTX y PPSX, ¿no? El ejecutable. Bien, entonces ambos documentos los voy a guardar
en el directorio local donde se encuentran las presentaciones. Y desde este directorio local, en este momento, voy a subir a la plataforma, al campus virtual. En este caso, Camilo tiene la seguridad de que si mucho tiempo estoy desconectado, ¿no es cierto?, me pide nuevamente loguearme, que es una previsión de seguridad muy importante. Entonces me voy hacia documentos, donde están los trabajos, módulo, documentos del módulo 5, los trabajos, el trabajo 1, y ahí les voy a colocar estas dos presentaciones modelo, ¿no? La original, que bueno, que tiene la extensión PPTX, que permite la edición, y la otra que es la PSX, que es como el ejecutable, ¿okay? Que los alumnos pueden descargar y pueden ver en este caso, ¿no? Les estamos encargando un problema que vayan a resolver, que vayan a argumentar sobre la resolución de un problema. Muy bien. Ustedes ahora, desde este momento, también ya tienen disponible el modelo sobre el cual pueden trabajar. Muy bien. Ya tenemos entonces cumplido lo que es el trabajo número 2. Perdón, el trabajo número 1, y ahora vamos a pasar a lo que es el trabajo número 2. Bueno, el trabajo número 2 nos pide realizar un video de pantalla para un proyecto. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver cuál es el tenor del, perdón, voy a irme aquí mismo en la plataforma, dentro de trabajos, trabajo 2, elijo el documento que dice trabajo 2, además me sirve para controlar que se haya cargado adecuadamente. Dice, para el primer contenido temático propuesto, redactar objetivos para un proyecto. ¿Bien? Entonces, lo mismo, para el primer contenido, para el primer tema del contenido temático que han propuesto para su curso, ¿sí? Es redactar los objetivos para un proyecto. Con esto, grabar un video de un sector de la pantalla, del escritorio, mostrando y relatando etapas del proyecto. En tareas, módulo 5, trabajo 2 de campus virtual, subir video contenido nombrando el archivo como m5t2.mp4. Los documentos relacionados son m5.2 modelo, que lo vamos a desarrollar ahora. Existen muchas herramientas que se pueden utilizar para realizar videos de escritorio. Bien, pero les voy a mostrar una forma práctica de desarrollar grabar videos del escritorio de Windows utilizando el PowerPoint. ¿Sí? PowerPoint en la versión 2016 ya integra esa posibilidad, y como es una aplicación completamente, bueno, además es del mismo fabricante, así que es completamente compatible con el sistema operativo, no vamos a tener mayores inconvenientes. Bien, para hacer esto, vamos a grabar un sector de la pantalla, dice, ¿no? Entonces me voy a apoyar, vamos a utilizar PowerPoint para realizar la grabación del video, pero para poder hacer la redacción de los objetivos, y voy a utilizar un documento de Word en blanco. Y voy a generar un nuevo documento de Word en blanco, donde voy a plantear los objetivos para este proyecto. ¿Sí? El proyecto le voy a denominar proyecto de satisfacción del cliente con diseño web. Muy bien, dentro de Word, ¿sí? Vamos a generar vamos a insertar cuadros de texto, cuadro de texto, y el cuadro de texto, en este caso, le voy a decir el nombre del proyecto. ¿Cómo se va a denominar el proyecto? Bien, estoy llamando, que se llama satisfacción del cliente con diseño web. Ahora, este cuadro de texto en Word puedo hacerlo flotante, es decir, que no dependa del texto que se encuentre, eligiendo dentro de la organización del menú organizar, ajustar y colocar delante del texto, ¿no? En este momento ya puedo mover por cualquier lugar mi recuadro. Además, a este recuadro le voy a dar un relleno. Voy a colocar un relleno de color, este color me parece muy bien. Bien, además el tamaño de letra también le voy a decir que es un poquito más grande. Entonces estoy trabajando sobre este recuadro de texto. Además le voy a decir que sea negril. ¿Ok? Entonces ya tengo un objeto generado, que es un cuadro de texto de Word, que lo voy a poder mover, ¿no? La intención mía es que pueda hacer un video utilizando
este cuadro de texto. Entonces, lo voy a mover, voy a posicionar la cámara en este sector y lo voy a mover hacia ese sector. Voy a mover el texto hacia ese sector. Bien, entonces aquí tengo, la animación va a ser el mouse, solamente. Estoy colocando enters para que no salga en mi filmación esta ayuda que me quiere prestar, que me quiere brindar el Word de entrada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya teniendo esto diseñado, voy a generar cuadros de texto con las etapas del proyecto. ¿Sí? Puedo generarme un título que se llame, un subtítulo que se llame etapas del proyecto. Siempre pegar sin formato para que se respete, ¿no? El formato que se tiene. Y voy a cambiar el fondo de este recuadro. Le voy a poner que sea naranja. Voy a generar las etapas de este proyecto. Estoy indicando que van a ser 3. La primera etapa es realizar una encuesta. Voy a cambiar el color del cuadro de texto. Y el mismo color me va a servir para las siguientes diapositivas. A ver, este color. Creo que está más bonito. Ok. Nos vamos ahí. Genero, copio. Simplemente le doy copiar y pegar. Este documento de Word también se los voy a compartir para que les pueda servir de base para la animación que van a realizar. Muy bien, ahí tenemos. Aquí tenemos el tercer objetivo que se ha planteado. Muy bien. Entonces ya tengo mis elementos al estilo de la animación, ¿cómo se llama? Cutout Animation, ¿sí? Donde se podía utilizar papeles cortados, digamos. Ok, entonces este va a ser nuestro lienzo del cual vamos a generar el video en MP4. Muy bien, entonces volvemos al PowerPoint. A este modelo aquí le voy a dar un nombre. Guardar como. Este es el trabajo 2. Le voy a decir que se llame M5, trabajo 2, modelo. Muy bien, es el documento de Word que nos sirve de modelo. Y que nos va a servir. Ahora, en PowerPoint vamos a elegir la opción de insertar. Dentro de insertar tenemos el menú de multimedia. Multimedia. Dentro de multimedia se encuentra grabación de pantalla. Entonces ya el PowerPoint 2016 viene con esa posibilidad. Y no solamente podemos insertar videos y audios preexistentes, sino la grabación de la pantalla. Y cuando le damos grabación de la pantalla, ¿sí? Toda la pantalla se pone en gris y nos pregunta qué sector, qué área se va a seleccionar, ¿no? Este menú. Y vamos a seleccionar, a ver, voy a prever que creo que ahí entran todos mis papelitos. Entonces, va a comenzar grabando ese espacio en blanco. Adicionalmente, pregunta, o sea, por defecto graba el audio, ¿ok? Y graba el puntero del mouse. No me interesa que se grabe el puntero del mouse. Entonces, hago clic y se desactiva. Sí se va a grabar el audio. Muy bien, entonces voy a proceder a la grabación. Vamos a realizar la grabación haciendo clic en el punto de grabar. Y comenzamos. Proyecto satisfacción del cliente con diseño web. Las etapas que el proyecto debe cumplir son las siguientes. Realizar una encuesta. Analizar información de la encuesta. Y redactar conclusiones y recomendaciones. Bien, y haciendo la combinación de teclas Shift, Windows, Q, que es algo además que nos indica en el grabador, nos indica que ya se ha insertado un video dentro de la presentación PowerPoint.
¿no? Si nosotros le damos a ejecutar al video dentro del PowerPoint, nos debería mostrar muy bien. En este momento el video se encuentra insertado en el PowerPoint. Para poder exportarlo como video MP4, simplemente es clic derecho sobre el video y guardar multimedia como. Le damos guardar multimedia como. En este caso tenemos la indicación que se debe llamar módulo 5, trabajo 2. Y le voy a llamar modelo porque nos va a servir de modelo para el desarrollo. Y le damos guardar. ¿Sí? Y este documento PowerPoint puede ser desechado. ¿Ok? Y en el escritorio de Windows, que es donde he guardado el documento, tengo el video en formato MP4. Y si le doy ejecutar, se va a abrir en el reproductor de video por defecto. En este caso VLC, que es el que yo utilizo. Le voy a dar de nuevo desde cero, ahí. Muy bien, ahí está nuestro video generado. Y es este video el que se debe subir a la plataforma y que yo lo voy a subir conjuntamente el modelo. Permítame. Entonces, tengo en la PC de desarrollo, en la PC mía, entonces el directorio que contiene el trabajo 2, donde he colocado el modelo de Word que les sirva para colocar sus propias etiquetas, sus propios cuadros de texto y el video grabado. Pues lo siguiente que hago es irme a la plataforma, Camilo, irme al área de documentos, módulo 5, trabajos, y en el trabajo 2 voy a adicionar estos documentos que nos sirven de modelo. Muy bien. Arrastrar y soltar. Muy bien. Entonces aquí el documento el de Word ha sido subido y aquí inclusive la plataforma nos permite tener ya un visor inmediatamente, ¿no? Sobre el trabajo. Es decir, no necesitan descargar el video para poderlo ver. Es decir, lo pueden ver como streaming se llama, ¿no? En línea. No necesitan descargar para luego verlo, sino que lo pueden ver inmediatamente. Etcétera. Muy bien. Entonces ya tenemos los tutoriales desarrollados para los trabajos 1 y 2 del presente módulo. Muy bien. Entonces hemos alcanzado estos objetivos. Trabajar mantiene a todos alertas. La estrategia proporciona una luz al final del túnel, pero la gestión del proyecto es el motor del tren que hace avanzar a la organización. Muchas gracias por su atención. Vamos a dar paso a las consultas que puedan tener respecto de los temas que hemos desarrollado el día de hoy. Invitamos a los participantes a que puedan realizar sus preguntas haciendo uso del chat, por favor, o habilitando su micrófono.
Bien, bueno, además mencionar que ahora estamos utilizando una nueva plataforma, ¿no? La Big Blue Button, que también nos sirve para estos fines de las videoconferencias dentro de lo que es el e-learning. Ingeniero, tiene una consulta en el chat. Muchísimas gracias ya en la plataforma, en esta nueva plataforma la puedo ver. Sí, de acuerdo, Marlene nos consulta si en algún momento se va a habilitar la plataforma Camilo como docente para practicar lo explicado por el docente en la primera parte. Claro que sí, se va a aplicar en el siguiente módulo. Muy bien, van a tener la posibilidad en el módulo 6, que es precisamente la implementación de un curso de e-learning en la plataforma Camilo. Claro que sí van a tener toda la apertura. Lo que sí les voy a mostrar en la siguiente videoconferencia es un poco la introducción pues a todos los sabores que podemos llegar a tener en cuanto a LMS. Bien. Gracias por la pregunta, Marlene. Muy bien, al parecer no existen más consultas. De todas formas, estamos a su disposición respecto a cualquier necesidad de soporte para el logro de estos trabajos. Bien, sin antes agradecer a Interacademy por las mejoras constantes en la plataforma, en esta nueva versión de videoconferencia que estamos utilizando. Y como siempre, agradecer al personal de soporte por toda la asistencia oportuna que nos da. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. A usted las gracias, ingeniero, por su exposición y por su tiempo, al igual que a cada uno de los participantes. Damos por concluida esta videoconferencia, la misma que puede ser consultada posteriormente en plataforma. Muchas gracias, tengan todos muy buenas noches.